en muchas ocasiones de personas jóvenes en Latinoamérica que mencionan sobre ser ídolos de K-pop. La posibilidad existe, pero realmente ese tipo de comentarios me genera una sensación de pena. A partir de las diversas investigaciones que realicé para este canal, me he informado sobre el trato de ídolos coreanos y asiáticos que no son de Corea del Sur, pero las personas no asiáticas lo tienen aún más difícil. Así que quiero hacer este video para todas esas personas que han comentado en mis videos sobre sus sueños de ser ídolos de K-pop, para que vean otras experiencias de personas no asiáticas en la industria. Pero antes, voy a presentarles la aplicación Nox Fit. Cuando me contactaron me sorprendí, porque es una aplicación que uso regularmente cuando quiero hacer ejercicio. La recomiendo porque tiene cursos personalizados según el nivel de fitness que tengas en el momento. Yo siempre elijo principiante, y podés elegir tu objetivo. Los entrenamientos que presenta son de solo 30 días, cada día alrededor de solo 5 minutos, con muestras de cómo hacer el ejercicio, descansos entre medio de cada uno y un calendario semanal, en donde incluyen los días de descanso. Después de terminar cada ejercicio diario, te da un reconocimiento, y los ejercicios van variando con el paso de las semanas, de modo que no se hace repetitivo. Además tiene una sección para ejercicios en zonas específicas, como brazos, piernas o abdomen. E incluye una sección para ejercicios ante el dolor de espalda o cuello. Algo que tiene que me gusta mucho son los consejos y recetas simples para ayudar a bajar de peso. Es muy completa, tiene muchas características más que te van a acompañar durante tu proceso, pero antes de mostrarlas, prefiero que vayan a comprobar eso ustedes mismos. Para encontrarla solo hay que ingresar a la Play Store y escribir Nox Fit, descargarla y listo. Pueden empezar con su plan personalizado ante lo que deseen lograr. Espero que la prueben y dejen sus 5 estrellas como yo lo estoy haciendo ahora. Ahora sí, vamos con el video. Tras las diversas reacciones que recibió el anuncio del nuevo miembro no asiático del grupo que aún no debuta, Must Be Down, a principios de noviembre, surgió una pregunta. ¿Por qué la escena de ídolos de K-pop es tan estrictamente racialmente exclusiva? Esto es un gran debate en toda la comunidad de K-pop. A medida que la ola Hallyu se extiende por todo el mundo, se esperaría que muchos jóvenes de orígenes raciales diversos se sintieran inspirados para seguir los pasos de sus queridos ídolos. Sin embargo, los ídolos no asiáticos siguen siendo una rareza en la industria. Si bien los ídolos de K-pop extranjeros son numerosos, la mayoría de ellos tienden a ser de un origen asiático o al menos medio coreanos, como Sunmi, de madre coreana y padre canadiense, Hwaenin Kai de TXT, también con madre coreana y padre brasilero, Lisa de Blackpink, que es tailandesa, o Yuta de NCT, que es japonés. El obstáculo más obvio al que se enfrentan los aprendices extranjeros es la homogeneidad de la sociedad coreana. Lo hablamos en mi video sobre el hijo primogénito. Corea del Sur es un país muy nacionalista. La noción de sangre pura da como resultado la discriminación hacia personas tanto de sangre extranjera como de sangre mixta. Inclusive hay una palabra que principalmente las personas mayores coreanas utilizan de manera despectiva para aquellos de sangre mixta o sangre extranjera, Honghyol. Un valor fundamental en la escena musical coreana cuando se trata de ídolos es la imagen. La cirugía plástica es algo común y se obligan a dietas estrictas, así como horas y horas de riguroso entrenamiento de danza y canto para asegurar la armonía visual. Son conocidos casos de ídolos coreanos que son discriminados en la industria o por fans del grupo por sus tonos de piel un poco más oscuros o por su físico no tradicionalmente coreano. Las características no asiáticas se destacan y pueden influir en la estética general del grupo, un riesgo que puede tener un impacto negativo en la recepción de la audiencia. Es posible que a las empresas no les guste arriesgarse financieramente. Aunque tener un miembro extranjero en un grupo puede que cultive automáticamente una base de fans dentro de su país de origen, abriendo así ese mercado, las empresas tienden a hacer uso de esto principalmente en los estados vecinos. Para Corea del Sur, tener acceso a los mercados chino y japonés es especialmente rentable. Corea del Sur no tiene grandes salas de conciertos como el Tokyo Dome de Japón, y el mercado chino es una gran fuente de ingresos para la venta de álbumes físicos. Al final del día, la industria de la música de K-pop se trata de ganancias. Las empresas atrapan a los artistas esperanzados,
pero si no genera suficientes ingresos, lo despedirán cancelando su contrato o no renovándolo. Han salido muchas historias de ex ídolos sobre salarios inadecuados y deudas ridículas acumuladas durante su periodo de formación. Es popularmente conocido el video con las declaraciones de la ex miembro del grupo Crayon Pop para el canal Asian Boss. Los aprendices extranjeros no asiáticos o sin ningún rasgo asiático que debutan tienden a firmar con empresas más pequeñas o menos conocidas. Un escéptico propondría que esta es probablemente una estrategia de marketing para generar publicidad y llamar la atención de los medios sobre la empresa. Pero usualmente los grupos con miembros no asiáticos no tienen mucha repercusión en los medios y la mayoría de ellos termina en la disolución. Habiendo dicho esto, hay algunos ejemplos de miembros de grupos de K-pop no asiáticos y voy a nombrar algunos con algunas referencias de cómo les fue en la industria. Alex es de Estados Unidos. Estando bajo la agencia DR Music, se unió a Rania en el 2015. Fue rapera y líder, pero participó en las promociones del grupo hasta el 2017. Hubo mucha controversia en torno a su trato dentro de la industria, como por ejemplo no aparecer en videos musicales del grupo, y también hubo problemas debido a su falta de conocimientos del idioma coreano, por lo que rapeaba solo en inglés. De por sí, el grupo sufrió entrada y salida de miembros, como también cambios de nombre, pero ninguna de estas modificaciones benefició a Alex. Inclusive para la coreografía de una de sus canciones, ella simplemente era excluida y salía de escena cuando no rapeaba. La explicación que la agencia dio para esto fue que ella dijo que no lo va a hacer porque es rapera, cosa que nadie se creyó. Y su historia en la industria es mucho más profunda, pero eso da para un video completo. Con una doble ciudadanía rusa e israelí, Sofía fue parte del grupo de chicas de 4 miembros que debutaron en noviembre del 2017, pero desafortunadamente se disolvieron en marzo del 2018. Solo estuvieron activa 4 meses. Estuvieron bajo la agencia Fientry Entertainment. Volviendo a Sofía, ella tiene un largo trayecto alrededor del K-pop, ya que en su país natal, Rusia, participaba en grupos de baile que hacían covers de canciones del género. Ha pasado por varias agencias que le prometieron debutar. Según comentó, fueron 4 agencias en total, y estuvo a punto de debutar en otro grupo llamado Bleed High, pero nunca sucedió. Quizás es la única incorporación objetivamente exitosa, a comparación de las demás, de artistas caucásicos a la cultura de idols coreana. UHSN es un proyecto creado por Mnet, en donde 10 adolescentes de diversos orígenes étnicos interesadas en la cultura coreana que visitan al país para aprender al respecto, atravesaron por un corto entrenamiento idol de 3 semanas para debutar como grupo. Una estonia, una ucraniana, una egipcia, una noruega, una tailandesa, una estadounidense, una rusa, una polaca y una japonesa. Están bajo la agencia Stone Music Entertainment, porque técnicamente no se han disuelto. Debido a su base en una de las cadenas televisivas más populares del país, han tenido un poco más de plataforma que los demás casos. Como se trataba de un grupo proyecto, no debutaron oficialmente. Lanzaron una canción en julio del 2019 y no volvieron a estar activas. Como mencioné con Alex, el grupo Rania atravesó cambios de nombres y técnicamente sigue activo, pero con el nombre Black Swan, aún bajo la agencia DR Music. Fatou es la miembro senegalés que se unió al grupo en julio del 2020, pero hizo su primera participación en la canción Goodbye Rania en octubre del mismo año. Previamente trabajó como modelo en Corea del Sur y se puede decir que encaja estéticamente en el mercado asiático. Squire fue el primer grupo de chicos multirracial en entrar en escena en 2011, causando una fuerte impresión con su debut en el programa Hallyu Olympics, pero luego simplemente se desvaneció en silencio. Estuvieron bajo Advance Entertainment. Inicialmente, Kyle formaba parte del grupo, pero lo abandonó y fue reemplazado por Marco, quien se quedó en el grupo hasta que sus problemas de visa lo obligaron a dejarlo y volver a su país. No hay mucha información sobre el grupo, pero pude encontrar que sus miembros eran todos de Canadá, solo que Kyle y Marco fueron los únicos que no tenían raíces asiáticas en lo absoluto.
The Gloss se convirtió en el primer grupo de chicas de K-pop en tener una miembro no asiática, en el año 2013. Olivia es francesa. Desafortunadamente, se disolvieron solo un año después de su debut. Estuvieron bajo la agencia MGMC. Es la primer ídolo rusa en tener un debut en solitario en la industria del K-pop en el año 2019 bajo la agencia HiCC. Atravesó un periodo de entrenamiento de 2 años y habla coreano con fluidez. A pesar de esto, las personas criticaron la producción de su debut y no tiene mucho apoyo en la industria. De todas maneras, su canción debut, Make It Real, tiene más de 1 millón de visitas en YouTube y logró hacer su debut en China bajo la agencia Bates Meetings, luego de llamar su atención tras su participación en Produce Camp 2020, en donde llegó al puesto número 22 y fue eliminada en la semifinal. Debutaron en octubre de este año. Nia es española y Miriam italiana. Ambas son muy jóvenes, naciendo en los años 2002 y 2003. Se encuentran bajo la agencia Union Wave Entertainment. No hay mucho que comentar sobre ellas debido a que llevan poco más de 2 meses en la industria y no hay mucha información sobre sus trasfondos, así que solo queda darle seguimiento. Este mismo debate se trató en el programa televisivo coreano del cual se formó el grupo nombrado UHSN de Mnet. En una ocasión debatieron sobre sus preocupaciones al ingresar a la industria. Una de ellas, Luda, de Polanda, explicó que su sueño es ser ídolo de K-pop, pero que tiene pensamientos variados sobre ello debido a la opinión pública. Explicó que siente que en Corea del Sur no va a ser aceptada por el hecho de que no es asiática. María, otra invitada del programa, es de Estados Unidos y explicó que entre fans internacionales de K-pop hay personas que piensan que es mejor que alguien que no es asiático no sea artista de K-pop. Ella participó del programa popular I Can See Your Voice y luego de revelar su identidad tuvo que enfrentarse a muchos comentarios maliciosos. Internautas coreanos que comentaron la publicación dijeron que a ellos o ellas les gustaría solo ver personas coreanas en el K-pop. Una persona también dijo que ya existen muchos aprendices en Corea del Sur y que no puede entender por qué las personas que no son coreanas quieren debutar en Corea si ya hay muchos aprendices locales. Por otra parte, fans internacionales también tienen opiniones divididas. Mientras a algunos les interesaría ver más diversidad en grupos de K-pop, otras personas piensan que los ídolos de K-pop deberían ser asiáticos o solo coreanos. Una opinión popular en Reddit sobre el asunto dice lo siguiente: no puedo decir esto sin sonar intolerante, pero no creo que personas no asiáticas deberían unirse a grupos de K-pop. Pareciera como que solo lo hacen por el simple hecho de ser un ídolo de K-pop. Es muy de Coreabú. En conclusión, triunfar en la industria del K-pop es difícil independientemente de la etnia. No es imposible convertirse en miembro de un grupo de K-pop si no sos asiático, pero hay pocas posibilidades del éxito. Una empresa simplemente no se molestará en invertir en alguien si consideran que le falta potencial, que no se ajusta a su visión o lo que sea. Sin embargo, la música es un idioma internacional y no hay reglas que limiten el estilo de una determinada etnia. Y tal vez, a medida que la industria del entretenimiento coreano continúe su dominación global, veremos más ídolos extranjeros del K-pop unirse a escena.